Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros va a ser tratar de entender este sistema por el cual se nombran las moléculas para poder nombrar una molécula cuando conozco su estructura o escribir su estructura cuando conozco su nombre. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Yo voy a darles los nombres de distintas moléculas y ustedes en base a ese nombre van a poder escribir cómo es su estructura. Y también puedo llegar a darle la estructura de esa molécula y mirándola van a poder escribir su nombre. Primero que nada vamos a aprender a nombrar los alcanos, ¿sí? Siempre que estemos hablando de alcano, la molécula, el nombre de la molécula, perdón, va a terminar con el sufijo ano, justamente, ¿sí? Y el prefijo, o sea, lo que está antes, me va a indicar la cantidad de carbonos que conforman esa cadena lineal. Entonces, fíjense que todos tienen la misma terminación, ¿sí? Pero el prefijo es distinto. Y ese prefijo me va a indicar justamente esto. ¿Cuántos carbonos unidos de manera lineal están formando esta molécula? Fíjense, si el carbono es uno solo, el prefijo es met, ¿sí? Y nos quedaría el nombre metano para la molécula más simple dentro de los hidrocarburos. Ahora, cuando son dos carbonos, el prefijo es et, ¿sí? Y nos quedaría etano. Cuando son tres, el prefijo es prop, y nos quedaría propano. Esto les debe sonar seguramente este nombre. Cuando son cuatro, but, butano. Y a partir de ahora, fíjense que los prefijos son los que se utilizan generalmente para denominar esas cantidades, ¿sí? 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona, 10 deca, 11 undeca, 12 dodeca y así sucesivamente. Y esto es de las pocas cosas que voy a tener que memorizar. ¿Cuáles son los sufijos? ¿Sí? Las terminaciones, digamos. En el caso de los alcanos, la terminación es ano. Ya les adelanto, no lo vamos a meter todavía, pero que en el caso de los alquenos, la terminación es eno. Y en el caso de los alquinos, la terminación es ino. Entonces, si para una molécula que tiene dos carbonos, pero la unión entre esos dos carbonos es doble, va a ser un alqueno y en vez de llamarse etano, se va a llamar eteno. ¿Sí? Pero todavía no nos vamos a meter con eso. Simplemente les tiro ahí una puntita para que vayamos por ahí enganchando un poquito más qué es esto de este sistema de nomenclatura de compuestos. Entonces, en principio, lo único que tengo que recordar es que los alcanos tienen la terminación ano y que para cadenas, que ya de un solo carbono no sería una cadena, pero bueno, un hidrocarburo de un solo carbono, estaríamos usando el prefijo meta, 2 eta, 3 propa, 4 buta, y ya a partir del 5 ya tengo más directa la relación con el número, porque a partir del 5 tenemos 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona, 10 deca y sucesivamente, ¿sí? Por ahí los 4 primeros son los que no tengo tanta relación con el número, ¿no? El prefijo. Meta para 1, eta para 2, propa para 3, buta, en realidad sería but, prop, et para 4 but. Entonces, fíjense que acá tenemos otra fórmula también, que esto sería la fórmula mínima, ¿sí? La mínima expresión de cada una de estas moléculas, en donde simplemente se cuenta la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos y se los expresa de esta manera. Pero hasta acá se puede hacer y no hay inconvenientes. Pero a partir del butano, ¿sí? O de una cadena de 4, ya tenemos varios compuestos que pueden tener esta misma fórmula, ¿sí? No solo el butano sería el de 4 carbonos de forma lineal, pero acá ya empiezan a aparecer los que se llaman isómeros, que podríamos tener 3 carbonos de forma lineal y una ramificación, que estas cosas vamos a tener que aprender cómo se nombran,
Y también tendríamos 4 carbonos y 10 hidrógenos. Si lo vamos completando, este tiene 3, 1, 2, 3. Este tiene 1, 4, iríamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 también, ¿sí? Entonces, para esta misma fórmula puede haber 2 compuestos. Entonces ya no me sirve esta fórmula para representarlos con precisión, ¿sí? Entonces, por ahora no la vamos a utilizar, ¿sí? Bien, en base a esto yo les voy a dejar una pequeña actividad para que ya vayamos empezando a acostumbrarnos a esto de ir escribiendo las fórmulas y los nombres. Pero antes de terminar, quería mostrarles un par de cositas. Primero que nada, este gráfico que nos está mostrando los puntos de fusión y los puntos de ebullición, o sea, el punto en que pasa de sólido a líquido, perdón, acá hay un error, esto fue error mío, este de acá abajo es el punto de fusión y este es el de fusión, lo había confeccionado mal yo el gráfico, así estaría bien, ¿sí? El de abajo me está indicando cuál sería la temperatura, ¿sí? En este gráfico tenemos temperatura en función de cantidad de átomos de carbono en la cadena, ¿sí? Siempre que sea una cadena lineal estamos hablando. O sea, que no tenga ramificaciones, que esos 8 carbonos estén ubicados de manera lineal. 8, 9, 10, los que sean. Y fíjense cómo tanto el punto de fusión y el punto de ebullición van creciendo, ¿sí? Van aumentando, va siendo mayor la temperatura de ese punto de ebullición y de fusión con la cantidad de átomos de carbono en la cadena. ¿Por qué? Porque las moléculas empiezan a ser más pesadas, más grandes, se generan más fuerzas de atracción entre ellas y es más difícil separarlas, ¿sí? Esto, recordemos un poquito todo lo que vivimos trabajando en modelo cinético molecular, las fuerzas entre las moléculas. Bueno, estas serían moléculas que son más grandes, pero también tenemos esas mismas fuerzas entre moléculas. Y en este caso, fíjense que mientras más grande es la molécula, tiene más superficie de contacto entre las moléculas, más zonas en donde se generan las fuerzas de atracción y es más difícil cambiarlo de estado, o sea, pasar de un estado sólido al líquido y luego del líquido a uno gaseoso. Fíjense que para un hidrocarburo de un solo carbono, o sea, lo que sería el metano, el punto de fusión está casi a unos menos 170 grados y el de ebullición también, por ahí menos 150, menos 160. O sea que a temperatura ambiente, como vemos acá en esta línea, esta que está por acá sería más o menos la temperatura ambiente, ese compuesto va a ser gaseoso, ya que nos encontramos muy por encima de su punto de ebullición. Eso es así tanto para una cadena de 2, de 3, de 4, ya el de 5 se encontraría en un estado líquido, a menos que lo subamos por encima de unos 40 grados, ya estaría en un estado gaseoso, ¿sí? Una cadena de 6 también se encontraría en un estado líquido hasta unos 70 grados, y luego ya empiezan a subir los puntos de ebullición. Si continuamos con el largo de la cadena, vamos a ver que podemos tener compuestos que van a ser sólidos a temperatura ambiente, porque fíjense que esto tiene un gradiente que va cada vez más hacia arriba y luego podríamos tener un compuesto que pase esto, el punto de fusión, y esté por encima de la temperatura ambiente, entonces nos encontraríamos con un compuesto sólido a temperatura ambiente. Fíjense que para un compuesto de 14 ya estamos por encima de los 0 grados, o sea que si lo metemos en la heladera ya estaría sólido. Bien, y por último, en relación con esto y para cerrar la clase, les quería contar sobre un lugar muy especial acá en el sistema solar, o sea, muy cerquita si hablamos en distancias astronómicas, una luna de Saturno que se llama Titán, en donde abundan los hidrocarburos y las temperaturas son tan bajas que hay lagos, ríos y mares de butano, de metano. Es el único lugar, además de la Tierra, del sistema solar en donde llueve, pero se produce un ciclo muy similar al ciclo del agua en la Tierra, pero en vez de ser de agua es el ciclo del metano. El metano se evapora, se condensa, llueve, justamente porque en esta luna, que se llama Titán, las temperaturas oscilan entre los menos 190 y los menos 170 grados. Entonces el metano en ese rango se comporta como el agua se comporta en las temperaturas que tenemos en la Tierra. Es el único lugar
en el sistema solar, además de la Tierra, en donde pasa esto. Y me despido porque ya me corta. No